Pidamos a Dios que hable en nuestras vidas. Durante este mes hemos venido hablando puntualmente de Jesús, de su carácter, ¿cierto? Hemos explorado un poco su humildad y nos hemos centrado bastante en ello por la importancia que hay en esto. Es necesario que nosotros como iglesia conozcamos a Jesús si queremos adorarlo genuinamente. No podemos adorar, no podemos decir que amamos a alguien a quien no conocemos, ¿sí? Así que es necesario que le conozcamos, que exploremos quién es Él. Y porque conociendo quién es Él, nuestra vida será impactada, nuestra vida será cambiada, nuestra vida será transformada a la medida que lo conocemos. El día de hoy he titulado la enseñanza Sumisión Total, y ya vamos a entender por qué. Y es que, como hablábamos ahorita, hablar de Jesús no es solo hablar de cualquiera, es hablar de nuestro Salvador, de nuestro Señor, aquel que un día decidió voluntariamente someterse a la voluntad del Padre siendo igual a Dios, pero decidió someterse en obediencia a Dios para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida. Porque la Biblia enseña que estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Cómo no rendir la adoración a Él, cierto? Aquel que en un momento de la historia en amor, humildad, obediencia y sumisión fue a la cruz por ustedes y por mí. Así que hoy quiero centrarme en la sumisión que Jesús tuvo a la obediencia al Padre, la cual fue una sumisión total. Y explorando esto vamos a entender un poco cómo la sumisión de Jesús, la que Él tuvo hacia el Padre, debe impactar nuestra vida. Porque no solo es que hablemos de cómo Él obedeció al Padre, sino cómo eso tiene que ver con nosotros. Porque tiene mucho que ver con nosotros. Así que hoy quiero que nos enfoquemos en esto, comprendiendo de qué forma hizo Jesús y qué tiene que ver eso en nuestra vida. Para comprender un poco mejor esto, quiero que recordemos algo, iglesia. La Biblia nos deja muy claro que la voluntad del Señor es que ustedes y yo crezcamos a la estatura de Cristo Jesús. Esa es la medida de nosotros como iglesia, Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Dios desea formar a Cristo en nosotros, que nuestra vida refleje a Cristo Jesús. Eso no se nos puede olvidar. A veces de pronto como creyentes, como cristianos, entramos en una monotonía en donde, venimos a la iglesia, participamos de los estudios, de los grupos, pues ya no robo, ya no miento, ya no engaño, y ya creemos que todo está bien ahí. Y entramos en esa monotonía domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y se nos olvida que nuestro objetivo es crecer a la estatura de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Así que ustedes y yo no podemos descansar hasta que lleguemos a ese momento, a la estatura de Cristo Jesús, porque es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros leemos la Escritura, como les digo, vemos cómo Jesús pedía que lo imitara a Él. Vemos como el apóstol Pablo claramente dijo que deberíamos crecer a la estatura de Cristo. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, muchos de ellos lo dijeron y lo mostraron claramente. Así que para entrar a entender la sumisión debemos tener claro esto. Ustedes y yo debemos crecer a la estatura de Cristo. Así que les voy a leer un par de versículos donde se nos muestra esto. Estos versículos están dados en diferentes contextos, en diferentes momentos donde Jesús actuó, donde los apóstoles estaban hablando, o en diferentes inconvenientes, problemas de la iglesia, pero que apuntan a algo. Y es que comprendamos en medio de todo esto que ustedes y yo debemos ser como Jesús. Mateo 11:29. Voy a leer diferentes versiones, pero van a ir apareciendo acá. ¿Sí? Escogí las versiones pues como cuidadosamente para que entendamos bien la idea del mensaje. Mateo 11:29 dice así, es un texto que el pastor Javier ya tocó hace 8 días, solo quiero que nos tengamos en algo, y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de... ¿Quién dijo eso? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Jesús también dijo en Juan 13:15, les dejo mi ejemplo para que lo sigan. ¿Para qué nos deja su ejemplo? Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El apóstol Pablo ya nos lo puso un poquito más claro, nos lo desmenuzó un poquito más. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Iglesia, ustedes y yo
Somos apartados por Dios con el propósito de que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Dios permite que las cosas pasen en nuestra vida. Lo que Dios obra en nuestra vida, si es que nosotros la amamos, es para formar a Cristo en nosotros. Desde antes lo decidió de esa manera y ese es el plan que tiene con cada uno de nosotros. Primera de Corintios, el apóstol Pablo también dice, 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 2:5, que es otro texto que el pastor Javier tocó hace 8 días. Piensen y actúen como Jesucristo. Piensen y actúen como ¿quién? Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. También el apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta que quién sea formado en vosotros? Cristo. Efesios 4:13 también dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Miren lo que dice acá. Vernos tal como Cristo. ¿Vernos tal como quién? Y tener toda su perfección. El apóstol Pedro lo puso de esta manera. Primera de Pedro 2:21. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo. ¿Quién es Él? Nuestro ejemplo. Y deben seguir sus pasos. Y por último, ya solamente para leer Juan dijo, Primera de Juan 2:6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y hay muchos textos más, no me voy a poner a leerlos todos. Pero lo que quería que quedara claro es que el mismo Jesús y sus apóstoles mencionaron que ustedes y yo debemos llegar a la estatura de Cristo Jesús. No se nos puede olvidar eso. Si se nos olvida eso, cada vez que hablemos de Jesús, lo vamos a ver como una bonita enseñanza. Pero si entendemos que nosotros debemos crecer a la estatura de Jesús, entendemos que se trata también de nosotros y cómo estamos viviendo. Eso debe estar muy claro para nosotros. Así que cuando hablamos del carácter de Jesús, como hemos venido hablando de su humildad, ¿cierto? De su obediencia, y en este caso que vamos a hablar de su sumisión, podemos comenzar a entender que también se trata de nuestra humildad, de nuestra obediencia y de la sumisión que debemos mostrar a la voluntad del Padre. De eso se trata, porque su carácter debe estar en nosotros. Jesús, a lo largo de la Escritura vemos cómo demostró completa sumisión a la voluntad del Padre. De hecho, hay un momento donde se ve en su máxima expresión esa humildad, esa sujeción, esa sumisión a la voluntad del Padre, que fue en el momento previo a ser aprendido. ¿Recuerdan ese momento? Vamos a leerlo para recordarlo un poco. Recuerden que llegó el momento, Jesús toma a sus discípulos, ¿cierto? Y se va a orar. Y en esa oración Jesús de alguna forma expresa o muestra cómo se está sintiendo. Desnuda su corazón, por decirlo de alguna manera. Pero muestra una sumisión que debería enseñarnos mucho a nosotros. Así que vamos a leer por favor este pasaje que está en Mateo 26:36. Mateo 26:36. Ahí va a ir apareciendo la versión PDT, que es la que estoy leyendo yo. Dice así, y prestemos mucha atención. Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Cómo comenzó a sentirse? Ok. Después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. O sea, no sé si podamos entender o dimensionar un poquito lo que está plasmando la Escritura que estaba sintiendo el Señor en ese momento. Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, le dice Jesús a sus discípulos. Manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así. Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vemos a un Jesús que dice que está tan triste que siente morir. Y en ese momento, lo que él hace, apartar un poquito, postrarse
y decirle: Padre, si es posible, no me hagas beber de esta copa. Y ya vamos a hablar un poquito de qué significa esa copa. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cierto? Después, versículo 40. Después regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿no pudieron estar despiertos conmigo por 1 hora? Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil, o la carne es débil, como dice la Reina Valera. Una vez más se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Nuevamente volvió a expresar, en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, volvió a expresar que aunque si era posible no pasara por este proceso, se hiciera la voluntad del Padre. Entonces, versículo 43, vino, los encontró durmiendo otra vez porque no podían mantener los ojos abiertos, los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez con las mismas palabras de antes. O sea, volvió a decir y a expresar lo mismo. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿todavía están durmiendo y descansando? Pues llegó el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vamos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Yo no sé si podemos meditar un momento en esto y imaginarnos un poco lo que estaba viviendo Jesús. Ya la Biblia nos deja clara la tristeza y la angustia que estaba viviendo, ¿cierto? Porque miren, no solo se trata de que iba a ser maltratado, porque fue maltratado, ¿cierto? Fue al punto de llegar a la cruz y entregar su vida por nosotros. También se trata de la humillación que iba a vivir, porque fue humillado también, fue escupido, fue menospreciado. No solo se trata de eso, sino que Jesús en su oración dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, o que no tenga que ver esta copa. Él sabía que la copa de la ira de Dios iba a caer sobre él, porque estaba cargando con su pecado y con mi pecado. Él más que nadie comprendía lo que era que la ira de Dios cayera sobre una persona. Él más que nadie entendía que a causa del pecado que estaba cargando por un momento iba a sentirse solo y desolado, lejos del Padre. Eso lo tenía muy angustiado. Eso lo tenía muy triste. Pero aún en medio de eso, él tenía claro que lo mejor era que se hiciera la voluntad del Padre. Ese Jesús angustiado, ese Jesús que dice que sentía morir de esa tristeza, fue el mismo Jesús que después de orar 3 veces se paró determinado. Le dijo a sus discípulos: párense, vamos. Sin dudar hacia su destino, hacia lo que temía, sin titubear, sin mostrar nada de oposición. Párense y vamos. Allá viene el que me va a entregar. A pesar de lo que estaba sintiendo, a pesar de lo que estaba viviendo, él entendía que lo mejor era que se hiciera la voluntad del Padre. Él siempre lo comprendió. Y este escenario debería inspirarnos a nosotros. El ver a Jesús, aún en medio de este momento, ser tan decidido, tan humilde, tan obediente y tan sumiso a la voluntad del Padre, debería inspirar nuestras vidas. La sumisión que Jesús mostró fue impresionante. Muchas personas a veces podemos llegar a pensar: bueno, pues es que Él era Dios, de pronto lo tenía un poquito más fácil, ¿no? Porque pues, Él era Dios. Pero ¿saben que es todo lo contrario? Filipenses, lo acabamos de leer y fue uno de los textos que tocó más el pastor Javier hace 8 días. Dice que Él no escatimó el ser igual a Dios. Ser igual a Dios y voluntariamente someterse a la voluntad del Padre, voluntariamente padecer lo que padeció, voluntariamente. Nosotros a veces sufrimos porque no tenemos opción,
Si estamos en la situación y pues nos encomendamos a Dios, no tenemos opción. Él tenía, pero voluntariamente decidió hacerlo. Eso me parece más difícil. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos opción, no escaparíamos? Más difícil aún. Y aún así se dio, enmudeció, cayó y fue a cumplir con lo que debía cumplir, en obediencia, con toda humildad. Porque es que nosotros no vemos a Jesús mostrar un signo de lo que me tocó hacer, de pereza con la voluntad del Padre, de molestia. No, decidido a honrar a Dios cumpliendo su voluntad. Ese es nuestro Señor y eso fue lo que Él hizo. Y no debe extrañarnos, porque mire, desde el primer momento, o sea, desde que vemos que Jesús inicia su ministerio, inclusive antes, desde que era niño, vemos en los negocios de su padre, ¿no? Haciendo su voluntad. Siempre dejó claro que su anhelo, su deseo, lo que Él quería hacer era honrar al Padre cumpliendo su voluntad, era honrar a Dios cumpliendo su voluntad. Siempre lo dijo. Y en el momento más difícil lo demostró. Juan 6:38 nos muestra un poco acerca de esto, lo que Jesús decía. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34 también dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:19 también nos dice, Jesús respondió entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, siempre sometido a la voluntad del Padre. Y por último, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y así hay muchos textos donde se muestra que desde el inicio, desde el primer momento, el anhelo, el deseo de Cristo Jesús era hacer y honrar la voluntad del Padre. Y como les digo, en su momento más difícil, en el momento de mayor angustia, fue fiel a esto. Y por esas razones que ustedes y yo estamos acá. Por su obediencia, por su humildad, porque Él decidió, aunque tenía opción, ir a la cruz por nosotros. Esta humildad de Jesús tiene que trascender e impactar nuestras vidas. Esta sumisión de Jesús es la que se debería ver en nuestras vidas. Esta actitud de Jesús. Porque recuerdan, al principio lo leímos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que al principio leímos que la voluntad de Dios es formar a Cristo en nosotros. Pero para que esto se vea en nuestras vidas necesitamos entender un poquito por qué hizo Jesús eso. ¿Por qué Jesús se sometió de tal forma? ¿Por qué Jesús decidió someterse aunque le costó? Porque vimos, ¿no? Muy angustiado. ¿Por qué? ¿Algún día se lo han preguntado? ¿Por qué? ¿Saben algo? La Biblia nos deja claro, y Jesús siempre lo decía, que Él conocía al Padre. Jesús conocía al Padre. Él tenía un conocimiento íntimo del Padre. Y el conocimiento que Él tenía del Padre le llevaba a tener muy claro que Dios, nuestro Dios, al cual adoramos, es santo, bueno y justo. Y como Jesús entendía eso, entendía que la voluntad del Padre era buena, santa y justa. Agradable y perfecta también, te lo vamos a leer. Así que no tenía motivos para dudar que la voluntad del Padre era lo mejor. Porque conocía tan íntimamente a Dios, confiaba en Él, en su santidad, en su bondad, en su justicia, a tal punto que decía, que se haga tu voluntad. Jesús conocía al Padre y eso también nos lo muestra la Biblia. Quiero que lo veamos un poquito. Juan 10:15
Estos textos también están dados en diferentes contextos, diferentes momentos de la obra de Jesús, pero en donde deja claro que Él tiene un conocimiento íntimo del Padre. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él, yo doy mi vida por las ovejas. Yo lo conozco a Él. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El conocimiento que Jesús tenía acerca del Padre, acerca de Dios, le llevaba a saber plenamente que Dios es bueno. No hay nada en que debamos dudar de la bondad de Dios. Dios es bueno. Juan 17:25 dice, Padre justo. ¿Padre qué? El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y bueno, como les digo, hay muchos versículos que nos muestran esto. Pero lo que quiero que veamos es que Jesús conocía al Padre y que ese conocimiento le llevaba a entender claramente que el Padre era justo, que era bueno, que el Padre era santo. Por ende, no tengo ninguna razón de dudar que su voluntad es lo mejor. Él sabía, hágase su voluntad. Su voluntad. Porque no hay nada mejor. La voluntad de nosotros, ustedes y la mía, está influenciada muchas veces por el pecado. Nuestros anhelos, nuestros deseos están influenciados por el pecado, de una u otra forma. Pero la de Dios no. Dios es santo. En Él no hay pecado. Dios es bueno, justo. Y su voluntad refleja eso. Por ende, Jesús no tuvo ningún inconveniente, aunque le costó, porque le costó, ¿cierto? Se angustió de obedecer al Padre. Pero miren que el hecho que le haya costado porque se angustió y demás no quiere decir que haya mostrado ni molestia, ni desagrado, ni oposición, ni rebeldía en ningún momento hacia la voluntad del Padre. En ningún momento. Ese conocimiento profundo, esa confianza profunda que Jesús tenía en el Padre le llevó a cumplir su voluntad en humildad y obediencia, completamente sometido a Dios. Completamente. Y es que si estamos hablando de esto, yo quiero que comencemos a mirar nuestra vida, porque es necesario. Y quiero hacerles una pregunta, iglesia. ¿Nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios con la misma actitud, obediencia y sumisión que demostró Jesús? ¿Con la misma actitud, obediencia y sumisión que demostró Jesús? ¿De esa forma estamos viviendo? Porque recuerden, ustedes y yo debemos llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y eso incluye esta actitud, esta obediencia y esta sumisión. Eso es lo que se debe ver en nosotros. Porque como ya lo dejamos claro y ya lo vimos y lo definimos, la voluntad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, ¿cierto? Pero Dios también en su palabra dejó claramente establecido que Él anhela, Él desea que ustedes y yo mostremos obediencia. Es más, Él lo pone en términos de amor muchas veces. Si nosotros amamos a Dios, si realmente lo hacemos, debemos obedecerle. Jesús amaba al Padre. Si nosotros realmente amamos a Dios, deberíamos demostrar esa sumisión, obediencia y humildad. Así nos lo pide el Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿guardad qué? Ok. Primera de Juan 5:3 también dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Amar a Dios qué significa? Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Los que qué? Aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Isaías 48:18 dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios expresa también claramente para usted y para mi iglesia que Él anhela, desea que obedezcamos.
Y no lo pone de forma abstracta, y es que a veces nosotros creemos que obedecer a Dios es algo como muy subjetivo, ¿no? Lo que yo creo que es obediencia a Dios. Por eso mucha gente llega y pregunta y hace preguntas como ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces, perdón, una pregunta. Después de la cerveza número, ¿qué es pecado? Sí. Me están proponiendo un negocio, pues no es muy legal, estoy pasando por necesidad. ¿Usted qué cree? ¿Será pecado? Porque a veces creemos que obedecer a Dios es como, según lo que yo creo, mi moral lo que me dicte. No, sus mandamientos, sus mandamientos. Jesús vino a honrar al Padre obedeciendo sus mandamientos. Jesús cumplió con sus mandamientos, exaltó sus mandamientos. Así que yo quiero que retomemos la pregunta. ¿Estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios con la misma actitud y obediencia y sumisión que demostró Cristo Jesús? Jesús entregó su vida en sumisión a Dios. Puso su vida, o sea, su sumisión, su obediencia llegó al punto de poner su vida por nosotros. Y Dios también demanda su vida y mi vida para Él. No de la misma forma en que la puso Jesús, esa obra redentora es exclusiva de Él. Pero sí demanda que usted y yo voluntariamente entreguemos nuestra vida a Él. Eso nos lo dice Romanos 12, ¿recuerdan? Leámoslo. Romanos 12, el 1 al 2. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Este texto nos deja clarísimo que Dios espera que usted y yo, en obediencia, humildad y sujeción, entreguemos nuestra vida a Él. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y no de cualquier forma nuestra vida. Presentarnos delante de Él santos. Leamos el 2 también, me parece interesante. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, como ahorita dijeron ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En el momento que ustedes y yo comenzamos a acercarnos a Dios, dejar el pecado a un lado, conocerle, obedecerle, comenzaremos a experimentar cada vez más, de forma más clara, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que no hay ningún motivo para dudar de Él. Así que su voluntad será lo mejor para nosotros. Porque, iglesia, no hay nada mejor para nosotros que hacer la voluntad de Dios. Nada. El texto de Romanos que dice que para los que amamos a Dios, ¿qué? ¿Saben cuál es ese bien? ¿Saben cuál es ese bien mayor que Dios espera para nosotros? Para los que le amamos, que Cristo sea formado en nuestra vida. Porque después de ese versículo dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Así que si usted y yo amamos a Dios, la obra que Dios hará en su vida y en mi vida irá en el sentido de formar a Cristo en nosotros. Así tengamos que sufrir. Así sea doloroso. Así sea nos cause una tristeza profunda. Pero Dios desea formar a Cristo en nosotros. Y a través de ese proceso, a través de ese sufrimiento, la actitud, la humildad y la obediencia de Cristo debería verse en nuestra vida. A veces sufrimos, vuelvo y digo, porque no tenemos opción. Y renegamos y vivimos por los procesos que Dios a veces nos pasa. Pero qué diferente sería si lo hiciéramos con la actitud de Cristo Jesús. Es que es impresionante. 3 veces oró.
Pero cuando entendió, se paró determinado, levantó a sus discípulos y caminó sin dudar a la voluntad del Padre. Pero digo, en su lugar, ¿cuántos no habríamos desistido? ¿Cuántos no habríamos desistido en ese momento? Porque si somos sinceros al responder la pregunta que les hice, ¿nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios con la misma actitud, obediencia y sumisión que Jesús demostró? Debemos ser sinceros. Ya muchos hicieron con su cabeza así. Y es que es así. Si vemos a Cristo, si vemos la humildad de Cristo, la actitud de Cristo, la obediencia de Cristo y nos vemos a nosotros, tenemos que concluir que nos falta. Que nos falta. Y es que seamos sinceros. Nuestra obediencia a Dios, nuestra sumisión a Dios, normalmente está condicionado por las circunstancias. Muchos de nosotros anhelamos y entramos en el camino de obedecer a Dios hasta que viene un momento difícil, de cualquier tipo. En ese momento decimos gracias Dios, pero creo que hay una mejor opción y tomamos nuestras propias decisiones. Nuestra sumisión y obediencia a Dios está normalmente condicionado por nuestros deseos. Y es que producto de la naturaleza de pecado, nuestros deseos se han contaminado. Y a veces están en contra de lo que Dios desea. Pero cuando Dios se mete con lo que más deseamos, decimos gracias Dios. Muy bonito todo, pero yo ya soy grandecito y puedo tomar mis propias decisiones. Nuestra obediencia a Dios se ve condicionada por nuestra opinión. Y es que a veces somos tan osados, pero tan osados, que la Biblia dice algo y dice, pero yo creo que no. Yo tengo mi propia opinión frente a eso. Y conforme a mi opinión, pues tomo decisiones. Nuestra sumisión a Dios está tan condicionada por nuestra voluntad. Nos cuesta tanto renunciar a nuestra voluntad. Nos cuesta tanto presentarnos ante Dios como sacrificios vivos y santos de forma voluntaria, someter nuestra voluntad y que se haga como Él quiere. ¿Y saben por qué nos cuesta tanto? No sé si usted se ha visto en momentos de frustración en donde reflexiona y diga, yo quiero honrar a Dios, pero como que no puedo. O sea, hay algo que no me deja. Cuando hablamos de la obediencia de Jesús, hablamos que era producto del conocimiento, confianza que tenía depositada en el Padre. Cuando hablamos de nuestra desobediencia, también tiene que ver con eso, con el conocimiento y la confianza que tenemos en Dios. Porque miren, iglesia, aunque a veces decimos con nuestros labios que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo, en el momento de demostrarlo, sometiéndonos a su voluntad, no lo hacemos. Porque realmente no lo creemos, o 100% no lo creemos. Mire, a veces nos vemos, y los que están asistiendo a Raíces y Fundamentos entenderán un poquito más, a veces nos vemos en la posición de Adán y Eva, dudando de las buenas intenciones de Dios, dudando de que sus mandamientos sean razonables y terminar escogiendo nuestra voluntad por encima de la de Dios. Porque aunque lo decimos, que Dios es bueno y lo cantamos y lo repetimos, que Él es justo, que Él es santo, en el momento de demostrarlo, sometiéndonos a su voluntad, dudamos de eso, porque creemos que hay otra opción mejor. Dios dice, pasa por acá, no, yo creo que mejor paso por acá. Acá se ve como más despejado el camino. Pero si entendiéramos plenamente que Dios es santo, bueno, justo, misericordioso, amoroso, bondadoso, si lo creyéramos realmente, entenderíamos que no hay nada mejor que someternos a su voluntad. Aunque mis conclusiones a veces distorsionadas por el pecado me lleguen a creer que no hay una mejor opción, no. Entiendo y comprendo que no hay nada mejor que someterme a Dios. Así que esa falta que tenemos de conocimiento de Dios
Y no me refiero solo al conocimiento intelectual. Claro, es necesario conocer la palabra, es necesario conocer sus mandamientos, es necesario conocer su doctrina, pero es necesario que sea un conocimiento también íntimo, un conocimiento basado en la oración, en el clamor. Iglesia, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes oran? ¿Con qué frecuencia lo hacen? No me respondan, no. O sea, y cuando oramos, ¿qué hacemos? Porque a veces nos enfocamos en Dios, necesito esto, ayúdame esto, dame esto. Y nos olvidamos de humillarnos delante de Él, nos olvidamos de postrarnos, de reconocer nuestra condición, de pedir su ayuda, de reconocer que sin Él no somos nada. Nos olvidamos de dedicar tiempo y apartarnos a leer su escritura, de anhelar conocerle, porque la única manera de conocerle es a través de su palabra. Por medio de su palabra Él se reveló a nuestras vidas. Pero a veces queremos que nos hagan un resumen cada domingo. Y chévere que nos reunamos acá juntos como iglesia a compartir de Él, pero en nuestras casas, si anhelamos conocer a Dios, si anhelamos obedecer a Dios, si anhelamos someternos a Dios, necesitamos dedicar este tiempo. Si no le conocemos, no confiaremos en Él. Si no confiamos en Él, no nos sujetaremos a Él. Si no nos sujetamos a Él, por eso nos vemos en una posición donde yo quiero obedecerle, pero es que no puedo. Porque dudo de quién es Él. Dudo de su bondad, dudo de su misericordia, dudo de su amor, de su justicia, de su santidad. Jesús, ¿qué estaba haciendo en el momento más angustioso que vimos? Orando. Y nosotros vemos en diferentes momentos cómo Jesús se apartaba a buscar la presencia de Dios, a orar. Pero miren su oración, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero a veces nuestras oraciones es: Dios, haz lo que yo quiero, por favor. Necesitamos conocer a Dios si es que queremos someternos de la forma en que Cristo lo hizo. Necesitamos comprometernos estudiando su palabra, buscándonos la oración, dedicándole tiempo a Él, humillándonos delante de Él, reconociendo nuestra condición delante de Él. Llegando a la conclusión de que dijo el apóstol Pedro: ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabra. Pero que sea genuino, más allá de las palabras que podamos decir. Si no esa sumisión, esa humildad y esa obediencia que se vio en Cristo Jesús, no se va a ver en nuestra vida. Y no podemos olvidar, iglesia, que ustedes y yo debemos crecer a la estatura de Cristo Jesús. No hay razón, iglesia, préstenme atención por favor, no hay razón para dudar de Dios. No hay razón. Yo no conozco sus vidas así plenamente y no sé por qué estarán viviendo, pero no hay razón de desconfiar de Dios. No hay razón para dudar que Dios es bueno. No hay razón para dudar que Dios es justo. No hay razón para dudar que su voluntad es lo mejor para nuestra vida. Mire, yo quiero leer solo unos textos que nos muestran y nos dicen, nos recuerdan que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo y que no hay razón para que dudemos de Él. Salmos 34:8 dice así. Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Qué es qué? Dichoso el hombre que confía en Él. Salmos 105. Porque Jehová es bueno. ¿Jehová es qué? Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nahum 1:7. Jehová es bueno. ¿Jehová es qué? Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Santiago 1:7 nos dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios. ¿De quién desciende todo lo bueno y perfecto de nuestra vida? Nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Iglesia, no hay nadie más digno de nuestra confianza que Dios. Él no cambia, Él no miente, Él no peca.
Si nuestra confianza está segura en alguien, es en Él. En cualquier persona, circunstancia que depositemos nuestra confianza puede cambiar, puede variar, pero Dios no. No cambia, no miente, no peca, no hay maldad en Él. No hay razón para dudar de Él. Miren, último texto de estos que les estoy leyendo, Deuteronomio 3, 32, 4. Dice así: Él es la roca, sus obras son perfectas. ¿Cómo son sus obras? Y todo lo que hace es justo. Todo lo que Él hace, ¿cómo es? Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Lo voy a repetir, por favor. Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Y su voluntad se ve reflejado en estas características. Su voluntad es buena, agradable, perfecta, producto de la bondad, de la misericordia, de la justicia de Dios. Así que no hay nada mejor para nosotros que someternos a ella. Jesús lo tenía claro y lo hizo. ¿Lo tenemos claro nosotros? Más allá de las palabras, vuelvo y digo, no hay razón para dudar de Dios. No hay razón. Confíe en el Señor, iglesia. Confíe que Dios es bueno. Dios es justo. Así las circunstancias me estén diciendo lo contrario. Dios es justo. Dios es misericordioso, bondadoso. Dios es santo. Me gusta como dice al final, no actúa con maldad, no hay maldad en Él, no hay nada oculto. A veces nos hemos dejado impactar tanto por personas en las que confiamos y tenían propósitos ocultos y nos hirieron, que llegamos tal vez a creer que con Dios va a pasar algo parecido. Si me suelto por completo va a terminar herido. No, no hay maldad en sus acciones, no tiene nada oculto. Él nos ama, desea lo mejor para nosotros, lo cual es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Así que la sumisión total de Jesús debe ser nuestra sumisión total a su voluntad. Que nuestra vida se caracterice por una sumisión total a Dios, reflejando a Cristo Jesús. Así que solo voy a leer un último versículo, ya, solo en conclusión, para que entendamos una vez más lo que la palabra nos dice. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó en el trono de Dios. En él nuestros ojos deben estar puestos. Aquel que menospreció el dolor, la angustia y honró a Dios. Si nuestros ojos están ahí, nuestra vida reflejará a Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Por encima de lo que estemos viviendo, por encima de lo que nos estén diciendo, puesto los ojos en Jesús. Así que yo les invito, iglesia, el día de hoy a que hagamos una oración. Quédense sentados, párense, como quieran. Lo importante es que sea una oración genuina en nuestro corazón, donde genuinamente le pidamos fuerza para poder honrarle como Cristo lo hizo. Que pidamos que Dios forme en nosotros a Cristo Jesús, aunque eso sea difícil, aunque eso nos vaya a costar. Pero que podamos entender que no hay nada mejor que su voluntad para nosotros. Señor Dios, hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, queremos reconocer que muchas veces nos hemos preferido escoger a nosotros. Hemos preferido escoger nuestra voluntad antes de someternos a la tuya. Perdónanos, Dios, porque la verdad es que no confiamos en ti lo suficiente como para someternos a ti. Perdónanos, Señor, porque aunque lo decimos, dudamos que tú seas 100% bueno. Dudamos que tú seas 100% justo.
Dudamos que tú seas 100% santo. Y como lo dudamos, preferimos tomar nuestras propias decisiones. Perdónanos, Señor, porque no hemos permitido que Cristo sea formado en nosotros. Nos hemos opuesto. Hoy, Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo, el Espíritu que tu misma palabra nos dice que moró en Cristo Jesús, que ahora mora en nosotros, nos dé la fortaleza y la capacidad de honrarte, Dios. Ayúdanos a conocerte, Dios. Inquiétanos, Padre, cuando nos veas desubicados, Señor, que pasan los días y los momentos y no te buscamos. Inquiétanos, Señor, no nos dejes tranquilos. Queremos conocerte íntimamente. Queremos conocer tu palabra, queremos vivirla, Dios. Queremos conscientemente y voluntariamente presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo y santo. Ayúdanos, Señor. Hoy entendemos que tu voluntad, que tu deseo, nos lo has recordado, es formar a Cristo en nosotros. Queremos que Cristo sea formado en nosotros, Dios. Y hoy entendemos que tal vez pedir esto va a implicar que suframos, Dios. Pero queremos pasar incluso a través del sufrimiento con la actitud de Cristo Jesús, con la obediencia de Cristo Jesús y con la sumisión de Cristo Jesús. Hoy, Señor, no solo como individuos, sino como tu iglesia, como la iglesia wesleyana, la palabra dice, te pedimos, forma a Cristo en nosotros. Hoy entendemos que no hay nada mejor que tu voluntad en nuestra vida y queremos vivirla. Ayúdanos en este proceso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Johitan. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, nos bendice, nos alimenta, nos guía, nos dirige, Señor. Gracias en esta hora. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos esta mañana. Iglesia preciosa, coloquémonos todos de pie, por favor, un momentico. Y tomen la mano de su hermano, el que tiene allá a la derecha, a la izquierda. Y tomémonos un minuto para orar. Ore por su hermano, el que tiene allá a la derecha, a la izquierda. Bendígalo en esta mañana. Tomémonos un minuto y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, bendice mi hermano, mi hermana. Tal vez usted sea su esposo, tal vez sea su esposa, un hijo, tal vez no lo conozca, pero dígale: Padre, en el nombre de Jesús, lo bendigo en esta mañana, Señor. Padre, tal vez no conocemos su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, tu pueblo, Señor. Bendícelo, Señor. Tal vez en la salud, Padre, creamos sanidad sobre nuestros hermanos. Tal vez en la economía, Padre, opera un milagro en el nombre de Jesús. Pero esta mañana venimos a tu casa para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra que nos bendice, que nos alimenta, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Padre, gracias, este tiempo precioso, apartamos un minutico para bendecir a mi hermano, a mi hermana. Tal vez es un joven, Padre amado, Señor, una jovencita, bendígalo, dígale: Padre, le bendigo, Señor. No conocemos tal vez sus sueños, sus anhelos, sus deseos, pero Padre, en el nombre de Jesús, les bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Presencia de Dios, voz de Dios, palabra de Dios que cambia, que renueva, que transforma nuestras vidas. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos, iglesia, tome asiento. Bendecimos a nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, nuestros hermanos que están allí en otros países o en otra nación también. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Son parte de nuestra familia. Les bendecimos y declaramos la bendición del Dios Todopoderoso a todos nuestros hermanos allí que están conectados con nosotros en YouTube y Facebook. Dios les bendiga grandemente. Hola, iglesia, queremos que seas parte de nuestra comunidad Parejas al Diseño de Dios. ¿Pero para quién es esta comunidad? Esta comunidad está diseñada para parejas con compromiso matrimonial, para aquellas parejas casadas pero no por la iglesia, y también para aquellas parejas que viven en unión libre. Y también, si quieres renovar votos, esto es para ti. ¿Pero cómo funciona esta comunidad? Nuestras reuniones inician este viernes 14 de marzo a las 7 de la noche acá en La Palabra Dice. Te esperamos.
¿Quieres profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Anhelas la unidad doctrinal de la Iglesia? ¿Deseas servir a Dios o estás sirviéndole? Te invitamos a Raíces y Fundamentos, formando creyentes, equipando líderes. Un espacio diseñado para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, fortalecer la unidad doctrinal y capacitarnos para servir. Este es un programa totalmente gratuito, el cual se realizará todos los miércoles de 7 p.m. a 8:15 p.m. Iniciaremos puntual y registraremos asistencia, así que no llegues tarde. Inicio de clases miércoles 5 de marzo. Es un programa de modalidad presencial, pero si tienes alguna limitación física, vives muy lejos o tienes un caso de fuerza mayor, tenemos diseñado para ti un espacio en modalidad virtual con cupos limitados. Son 4 módulos de contenido bíblico con duración de 1 año. Para mayor información, acércate al equipo pastoral o a la mesa de consolidación. Saca tu celular e inscríbete ahora mismo escaneando el siguiente código QR que ves en pantalla. Invita Iglesia